Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el año electoral, y digo año electoral porque si contamos de febrero a febrero ya estamos metidos en los últimos 12 meses antes de las elecciones nacionales, y realmente una de las reflexiones que uno intenta hacer siempre, lo admito, con poco éxito la mayoría de las veces, es volver las campañas electorales un proceso racional mediante el cual empecemos a establecer cuáles son las propuestas que más nos convencen, de esas propuestas, digamos, es muy importante en una campaña electoral, y conocer a quienes escogemos. Y en este proceso de poco a poco, una reconversión, ¿me escuchaban antes, sí o no? Sí, bueno, ha sido una reconversión que se debe, de los medios de comunicación, que se debe mucho también al papel que ha hecho el Grupo Civil Poder Ciudadano Ya. Y hoy 2 de sus integrantes me acompañan. Voy a presentarlas: doña Abril Gordienco, que es abogada, por supuesto, pero también tiene un posgrado en políticas de desarrollo, entre muchas otras cosas. Doña Abril, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal? Hola, Randall, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a usted, buenas tardes a mi compañera Yancy, que usted ahorita presentará, y a quienes amablemente nos escuchan hoy. Muchas gracias, doña Abril. Y a Yancy Vargas, que tengo mucho gusto en conocer hoy. Yancy es de formación de base economista, pero tiene una maestría en desarrollo internacional, política, gobernanza y políticas de desarrollo. Yancy, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, Randall, un gusto estar acá, un gusto compartir con sus oyentes, y un saludo grande también para Abril, que no nos vemos presencialmente hace un gran ratillo ya, pero aquí estamos a través de la pantalla. De fijo, a mí permítanme saludar también a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía a esta hora, que es don William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, Alberto Bremer, Gustavo Martín Fernández, a Gonzalo Luna, a Miguel Gamboa, que nos saluda en Punta Arenas, a Tatiana León en Heredia, Álvaro Agüero, a Lili Chacón, a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington, en la capital estadounidense, a Gerardo... porque aquí alguien me brinqué, a Gerardo Rivera, a Manuel González desde La Garita, a Edwin León, a Luis Matamoros, a Shirley Chávez, a Luis Chavarría en Panamá. Muchas gracias, a Alejandro Balmaceda también. Yo les recuerdo a la audiencia que pueden seguirnos a través de diferentes espacios. Estamos transmitiendo en vivo en radio, estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en la cuenta de Noticias Monumental. Este programa lo pueden ver esta noche en Canal 2 a las 7:30. Pueden escribirnos en Facebook y yo plantearé sus consultas a mis invitadas, y también pueden escribirnos al WhatsApp 899-35935, 899-35935. Dice Dervin Barbosa: qué joven está Abril, es familia del mejor doctor del mundo, Vladimir Gordienco. ¡Ay, qué emoción! Es mi papá. Bueno, era mi papá. ¿Era su papá? Sí. Bueno, entonces no solo es familia, era el papá de doña Abril. De eso dice don Dervin Barbosa, Valeria Campos Entre Ríos, Gato Vindas, Rubén Quirós, Elsie Madrigal, Mayuli Ortega. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo no solo quiero centrarme en lo más reciente que han propuesto, pero quiero empezar por lo más reciente que han propuesto, que es una reforma al artículo 148 del Código Electoral, que ¿qué es lo que busca, doña Abril? Esa reforma, que entiendo es una reforma muy sencilla. Sí, es una reforma al artículo 148 del Código Electoral, a un solo artículo, y le agrega unas pocas oraciones, unas pocas frases, para que ese artículo, que es el que se refiere a los requisitos para inscripción de candidaturas a cargos de elección popular, tanto para la presidencia y vicepresidencias como para las diputaciones, le agregamos que cuando se entreguen los documentos de inscripción, los partidos políticos estén obligados a presentar también las biografías
como decir, un pequeño resumen de vida de las personas que se postulan para esos cargos, así como una fotografía reciente, y también para que cuando se inscriben las candidaturas a presidencia se incluya el plan de gobierno para evitar que a media campaña todavía se estén preparando los planes de gobierno. Esperamos que si alguien se postula para la presidencia es porque tiene una visión clara, un programa que quiere ejecutar y llevar a cabo, y pues lo correcto es que los ciudadanos lo podamos conocer desde que la persona postula su nombre para ese cargo. Sí, yo tengo que confesar que yo le tengo seria desconfianza a las personas que no tienen propuestas, y lo planteo de esta forma. Si usted tiene una propuesta para el país, o sea, si usted dice, mira, yo puedo hacer esto y esto y esto por el país, y busca el acceso a los partidos políticos como el único vehículo que hay para ser presidente o presidenta de la República, bienvenido sea su lucha. Pero hay otras personas que es al revés, que quieren ser presidentes por ser presidentes, y que dicen, mira, entonces si quiero ser presidente, ¿qué es lo que tengo que plantear? Y entonces el orden se nos invierte. Entonces es la búsqueda de propuestas, ¿verdad? Simplemente porque yo quiero ser presidente, no porque tenga una solución para el país. Y de alguna manera, Yancy, la propuesta de ustedes, que es muy sencilla, digamos, en la práctica, le da vuelta a ese esquema del que muchos se han aprovechado en los últimos años. Sí, exactamente. Actualmente la obligación de presentar los planes del gobierno es una obligación no legal, sino que viene a través del trabajo de prensa y sociedad civil, cuando un candidato sube mucho y entonces, bueno, ok, díganos cuáles son sus propuestas. Y entonces en ese momento, algunos ahí sí hasta corren a entregar el plan de gobierno, siendo que, ¿por qué? Porque ahí está la ventana, se puede hacer en el camino. Entonces, como así es hasta ahora, pues el margen está, y así ocurre en muchos de los casos. Con el proyecto, la idea es que ya cuando yo voy al partido a presentar el nombre, a su vez también ya presente a todos los ciudadanos la propuesta programática. Y esa propuesta programática entonces va a estar ahí en el debate para los eventos ciudadanos, para la prensa, desde ese momento cero. Entonces es un punto muy importante porque es una reforma muy sencilla en el sentido de que estamos reformando un único artículo nada más. Y no se están cambiando sin ningún requisito sustantivo. Los requisitos para ser diputados, que son los que están en la Constitución, permanecen siendo los mismos. Para la candidatura presidencial siguen siendo los mismos. No es una reforma en ese sentido estructural. Es una reforma en el sentido de definir con claridad estos tiempos y por la importancia que tienen de conocer la estructura programática, que se defina, que sea desde el inicio que se entregue. Sí, lo que pasa es que es interesante porque, y discúlpenme, no quiero minimizar para nada la reforma que están proponiendo, pero que tenga que existir un proyecto de ley que plantee que se presente la foto, que se presente la biografía y que se presente el plan de gobierno, digo, perdón, pero parece un chiste que tengamos que acudir a un proyecto de ley. Hay más requisitos, doña Abril, formales para abrir una cuenta de teléfono que para ser presidente de la República. Pues sí, bueno, para mí lo que es increíble es que en una democracia pues tan sólida como la costarricense no hayamos pensado en darle un marco legal a esa obligación que debería ser tan natural en una democracia, que es la de la apertura total, la de la transparencia total. Quiénes somos, qué ofrecemos, qué hemos hecho, en qué creemos, qué planes tenemos, ¿verdad? En una democracia eso es fundamental. Y a pesar de eso no hay nada que lo regulara. Y pues sí, es como dice usted, es casi como un chiste, pero es muy importante porque conforme los partidos se han ido de alguna manera desprofesionalizando, y hay una gran fragmentación y multiplicación de partidos, es importante a través de este proyecto de ley ayudarles a profesionalizarse, ayudarles a tomarse en serio ese rol, esa misión que cumplen dentro de la democracia electoral,
que es ser quienes postulan y quienes pueden llevar a nuestros representantes a cargos de gobierno. Sí, yo creo que ese punto es fundamental, doña Abril, si me permite, porque es un requisito tácito que no está en la Constitución política. Es decir, para ser presidente de la República o diputado, usted tiene que tener partido. En Costa Rica es imposible no tener partido. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la crisis de la democracia en el mundo, es imposible responder a esa pregunta si no explora antes la crisis de los partidos políticos, que son el único vehículo, digamos, con el cual usted puede participar en elecciones nacionales. Y eso yo creo que un poco lo emocional que podríamos sentir en contra de los partidos en términos generales nos dispara el pie en cuanto a la búsqueda de mejores gobernantes. Claro, para mí los partidos son fundamentales. Yo creo que tienen su razón de ser y que tienen que estar ahí, que cumplen una función muy importante. Pero lamentablemente, pues en Costa Rica es muy fácil crear partidos y tal vez por eso es que se han multiplicado tanto, también pues porque la población se ha diversificado y los partidos viejos dejaron tal vez de ofrecer la diversidad de demandas y de inquietudes que la ciudadanía tiene, y eso también explica un poco esa multiplicidad o fragmentación de partidos. Entonces, pues para nosotros en este momento la realidad es sí, hay muchos, y sin entrar a juzgar si muchos o pocos es bueno o malo, lo importante es que los que estén jugando sepan jugar, y que los que estén jugando tengan coherencia interna, hagan su trabajo de postular a las mejores personas dentro de sus cuadros de liderazgo, y que tengan propuestas serias, pensadas, que tengan una visión de país, y no que lleguen a improvisar durante una campaña política, a armar su supuesta visión para llegar a gobernar, ya sea porque le piden opinión al pueblo o porque a última hora corren a contratar a alguien que venga a ayudarles a crear ese programa. Eso en cuanto a ese aspecto. Y el otro es importantísimo. Nosotros tenemos un sistema de listas cerradas para llegar a la Asamblea Legislativa, las cuales son construidas por los partidos, y si uno no milita activamente en un partido, pues en realidad tiene poco conocimiento y poco impacto en esa decisión de quiénes conforman esas listas. Por lo tanto, consideramos que es básico que los partidos tengan que publicar quiénes son esas personas que ocupan, que llenan esas listas y qué han hecho esas personas. Yancy, dice Alberto Bremer en Facebook, esta, refiriéndose a la nuestra, sigue siendo una democracia electorera. Es decir, los partidos existen solo para buscar votos, son clientelistas y sin visión de futuro. ¿Qué te parece esa visión tan pesimista que nos hace Alberto esta tarde en Facebook? En la exposición de motivos de nuestro proyecto, de hecho, citamos un trabajo de Casas y Quesada, en donde ellos justamente se pueden analizar los procesos de tamizaje y selección de candidatos por parte de los partidos. Y lo que es una realidad de América Latina es que los procesos son débiles. Y esa debilidad a la hora de seleccionar a los candidatos también sucede en estos otros aspectos que menciona nuestro oyente, de que sí, hay estructuralmente, uno ve que los partidos no tienen una presencia a lo largo de los 4 años, es decir, permanente. Es una presencia que usualmente aflora cuando estamos cerca de un proceso electoral. Y no estoy diciendo que siempre haya sido así. Esto yo creo que ha sido un proceso de debilitamiento, y también eso lo podemos ver en indicadores como el mismo Latinobarómetro. En el Latinobarómetro no es que siempre hemos sido tan mal, no hemos calificado tan mal a nuestras instituciones y a la confianza que depositamos en ellas, sino que más bien es a lo largo de los años que esa confianza se ha ido minando, tanto en nuestras instituciones como la presidencia, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, que son los que tienen la calificación más baja, sino también entre nosotros mismos como ciudadanos. Entonces, todo esto es un problema, o todo esto para decir que es un problema que es incluso más grande que los partidos políticos. Hablando de nuestro sistema político,
Yo realmente a veces siento que le damos como electorado una importancia sobredimensionada a la figura de la presidencia de la República. Y lo digo con respeto. Aquí el usuario del 6781 en WhatsApp dice: excelente que haya un plan de gobierno bien planeado, pero deberían tener uno A, B y C en el eventual caso de que el partido gane la presidencia pero no tenga la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. A veces a mí me dicen, ¿cómo ya no hay presidentes como don Pepe o como Rafael Ángel Calderón Guardia? Y yo digo, porque la situación institucional, digamos, es muy diferente. Hoy realmente, y cuando uno conoce, digamos, el ambiente político, le queda muy claro, doña Abril, que un presidente, llámese como se llame, no manda en Costa Rica, y que ejecutar le cuesta muchísimo, y que depende, digamos, de una conjunción de factores que van desde temas tan abstractos como la predisposición de los mandos medios hasta temas institucionales como la actitud de los otros poderes de la República, doña Abril. Ciertamente, la figura de la presidencia en Costa Rica la hemos ido amarrando un poco, ¿verdad? Le hemos ido poniendo cadenas por todo lado y le hemos ido mermando su poder y su margen de maniobra. Y de ahí que la presencia de una determinada mayoría en la Asamblea Legislativa para el partido oficialista se ha vuelto pues muy necesario y a la vez un gran reto, porque con la fragmentación llevamos ya varias presidencias en que quienes llegan a gobernar no tienen una mayoría suficiente para pasar su agenda legislativa sin tener que negociar. Entonces, bueno, si los candidatos tienen que pensar en un plan A y un plan B, pues sí, probablemente hay que estar preparados en caso de que no se llegue con una mayoría parlamentaria. Pero sobre todo lo que tienen que estar listos quienes llegan a la presidencia es a saber que van a tener que negociar, porque esa es la nueva realidad establecida en Costa Rica, un multipartidismo, y hay que saber negociar. Se necesitan personas que tengan esa habilidad. Pero además, eso me lleva a reforzar el punto de que se vuelve cada día más importante tener buenos y buenas diputadas, buenos diputados y buenas diputadas, que los partidos cada día más tienen que ser responsables en quienes incorporan en esas listas, en cómo toman incluso los estatutos, cómo es que llenan esas listas internamente y con quiénes, porque quien sea que llegue a gobierno o a oposición tiene una gran responsabilidad, porque la mayoría de las decisiones clave del desarrollo del país o nacen en la Asamblea o pasan por la Asamblea. Y de la capacidad, la experiencia, las competencias, las destrezas y la inteligencia y la visión de quienes estén ahí, es que va a depender que una agenda país, aún si el gobierno llegara con una minoría, pero hay muy buenos diputados en oposición, tenemos la seguridad de que puede avanzar una agenda país sustanciosa, sustancial, importante. Y para los ciudadanos es fundamental saber quiénes están en esas listas para escoger bien. Yo, antes de hacer la siguiente pregunta, yo quería aclararle algo a la audiencia, porque estoy leyendo los comentarios que nos están enviando y hay algunos que se le van al cuerpo, como decimos normalmente, al Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo quiero que entendamos el rol del Tribunal Supremo de Elecciones bien. ¿Por qué doña Abril, doña Yancy y Poder Ciudadano ya presentan la reforma ante la Asamblea Legislativa y no ante el Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, la razón es muy sencilla. Es la Asamblea Legislativa la que define las reglas de juego. Si usted juega Gran Banco y hay un coordinador, las reglas del Gran Banco vienen en la parte de atrás del cartón. Usted no puede echarle la culpa al coordinador, digamos, al que ahí coordina las reglas de las reglas que le puso el creador del Gran Banco. O en términos mucho más burdos, usted no puede echarle la culpa al árbitro en el partido de mañana de que la International Board de la FIFA diga que estar
50 centímetros adelantados de fuera de juego. Es decir, las reglas de nuestro proceso electoral no las hace el Tribunal Supremo de Elecciones, las hace la Asamblea Legislativa. Y por estos micrófonos han pasado magistrados del tribunal, asesores del tribunal, que han insistido en que ellos no están satisfechos con nuestra forma de elegir en términos generales, con algunos aspectos, pero que esa es la decisión de los diputados. Entonces, por supuesto que ninguna institución está impoluta de críticas y de culpas en términos generales, pero cuando vayamos a criticar, hagámoslo desde la información. Son los diputados los que generan las reglas de juego electorales y el Tribunal Supremo de Elecciones es el árbitro. Pero lo que les iba a decir en específico, porque por aquí alguien me estaba preguntando, ya, recuerdo, yo sé que voy a decir algo que podrá parecer una blasfemia al inicio. Por favor, denme el beneficio de la duda. Pero yo me quejo mucho también de la preparación de los diputados, muchísimo, ¿no? Y cada vez que hago eso, hay gente que se me acerca y me dice, no, Randall, es que vos estás mal, porque la Asamblea Legislativa representa la diversidad de la población costarricense. Entonces, cuando vos decís eso, sí, habrá gente que no está preparada, porque hay una parte de la sociedad la que no está preparada. Y hay una gente que es súper conservadora y religiosa, y hay una parte de la sociedad que es súper conservadora y religiosa. Y yo les confieso que a mí, por más que me digan esa explicación, que la entiendo, no me convence, porque es como que yo diga, bueno, está bien, y también hay un montón de sinvergüenzas en la sociedad, entonces llevemos un montón de sinvergüenzas a la Asamblea Legislativa para que representen una parte de la sociedad. Y hay un montón de delincuentes también en la sociedad, entonces llevemos delincuentes a la Asamblea Legislativa para que representen. Sé que esto puede sonar a una blasfemia, Yancy, pero yo no logro, digamos, a mí no me convence para decirlo. Yo entiendo la explicación, pero no me convence. ¿Cómo hacemos para mezclar las dos cosas? La garantía de la representación de la diversidad ciudadana con diputados en serio. A mí lo que no comparto de esa expresión no es el hecho estadístico de, claro, los votamos todos los ciudadanos, entonces a como nosotros seamos como sociedad, entonces así los vamos a ir votando. Eso yo lo podría visualizar más en una situación donde conozcamos a quién votamos. Pero nosotros tenemos un sistema de listas cerradas. Y un sistema de listas cerradas, voy a decirlo así, bien cerradas, porque no conocemos más allá del nombre, el día incluso que llegamos y vemos los nombres ahí en la papeleta. A mí nunca se me va a olvidar una experiencia de estar en un día de elección de presidente de diputados y que llega este señor y me dice, quiero votar por esta muchacha, porque yo la conozco, ella es muy buena. Y yo, claro, señor, vamos a buscarlo. Y empezamos a buscarlo en las listas. Yo estaba en Cotobruz, eso es por la provincia de Punta Arenas, y la muchacha no era tan siquiera la provincia de Punta Arenas. Él no podía votar por esa muchacha. Entonces, en realidad nosotros no estamos votando por las personas directamente, y no sabemos por quién votamos porque no conocemos la lista, o tal vez conocemos al que está arriba en la lista, o tan siquiera el que está arriba, sino el que está en el medio, y entonces al final votamos por esa persona, pero a la vez estamos votando por todas las demás. Entonces, en realidad esa representatividad de que ellos son el reflejo claro de lo que somos como sociedad, yo tampoco lo acepto del todo. Digamos, puedo entender matices de esa afirmación, pero siento que hay este gran problema que es de listas cerradas que no permite que eso sea completamente así. Yo vi que doña Abril sonrió cuando yo hice el comentario de que me pareció una blasfemia. ¿A usted qué le parece, doña Abril? Vea, Randall, es que esa es toda otra discusión de cuál sistema electoral nos satisface más y cuál va a producirnos mejores representantes. Podemos entrar a ese tema si quiere, pero sí hay para mí algo importante que quiero agregar sobre si son el mosaico espejo de lo que somos como sociedad o no. Pues sí, ciertamente no lo son del todo, porque son personas que a fin de cuentas llegan a través de los partidos y hay un montón de filtros en el camino. Pero lo más importante es cómo como sociedad lo que tenemos lo podemos ir mejorando
y la primera responsabilidad recae en los partidos. Iba a decir que casi que en la ciudadanía, pero es compartida, ¿verdad? La ciudadanía tiene que involucrarse y ser parte de los partidos políticos si quiere ver sus expectativas reflejadas en el poder político. Pero los partidos tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque tienen el monopolio de la representación, porque es a través de ellos el único camino. Y yo, de nuevo, estoy de acuerdo en que existan y no tengo problema con que así sea, pero sí tengo problema con que lo hagan irresponsablemente, con que improvisen, con que no investiguen bien la trayectoria de las personas que nos van a proponer para llegar ni más ni menos que al primer poder de la República a emitir las leyes que determinan nuestra calidad de vida y la capacidad del país de avanzar o de estancarse o incluso de retroceder. Pero nuestra Asamblea Legislativa tiene varios problemas y no es solo quienes están llegando a ocupar las curules, sino que tenemos otros problemas que la hacen que se haya ido desprofesionalizando con los años, como el hecho de que no haya la reelección sucesiva, que no sea posible reelegirse inmediatamente. Entonces, cada 4 años cambiamos todas las curules nuevas. Y creo que es como un 10% nada más los diputados o diputadas que eventualmente regresan a la Asamblea después de que se tienen que salir por 4 años, es como un 10% los que regresan. Entonces, toda la experiencia y el conocimiento acumulados en esos 4 años, que hay una curva de aprendizaje importante y es empaparse de las dinámicas legislativas, pero además es comenzar a adquirir cierta expertise en los temas que se están discutiendo. Todo eso lo perdemos cada 4 años. Van para afuera y vienen otros nuevos. Entonces, ahí hay un problema grave. Luego, el cuerpo de asesores de la Asamblea Legislativa debería ser, o sea, como la selección. Nosotros deberíamos asegurarnos que en la Asamblea todos los asesores, sin importar de cuál partido sean personas súper preparadas. El título que no tenemos por qué pedirle a los diputados, porque son representantes del pueblo, sí se lo debemos pedir a los asesores y a las asesoras. A eso sí que les debemos pedir que tengan altas competencias técnicas, que tengan experiencia, que tengan capacidad de hacer prospecciones, de analizar a futuro la pertinencia de determinada legislación y qué efectos va a tener, que sean capaces de o sea, que en diferentes disciplinas estén bien preparados para garantizar que la legislación que sale de ahí y que los conocimientos técnicos que los políticos no tengan estén ahí y que además estén de forma igualmente permanente, pero también ocurre que el staff permanente, la planilla permanente de asesores del Congreso es pequeña y la que es más grande es la que rota constantemente. Entonces vamos perdiendo la memoria institucional, vamos perdiendo el conocimiento y cada 4 años se va una gran cantidad de conocimiento. Entonces, si vamos haciendo todas esas pequeños pellizquitos, pequeños arreglitos, podemos ir mejorando poco a poco la calidad de la legislación que emana de la Asamblea, podemos ir elevando el nivel del debate legislativo, la sustanciosidad o la sustancia de la legislación que emana. Pero, doña Abril, vea qué interesante, porque yo siempre he creído que efectivamente deberíamos hacer la carrera parlamentaria, que los diputados deberían de tener derecho a reelegirse. Marco Vinicio Redondo, que era diputado del PAC, jefe de fracción del PAC, nos está escuchando y acaba de escribir en Facebook, es que reelegir diputados aumenta el clientelismo y la corrupción. Entonces hay una parte de mi cerebro que dice, ok, pero entonces el problema no es la reelección, es la corrupción y el clientelismo, ¿verdad? Y por otro lado, entiendo la preocupación de don Marco Vinicio de encauzar, digamos, la fuerza electoral a través de la Asamblea Legislativa. ¿Qué le parece, doña Abril? No, yo esa respuesta se la dejo a Yancy, porque yo sé que ella es experta en ese tema en particular. Por eso sonrió cuando hice la pregunta. Yancy, adelante. Yancy hizo su tesis de graduación en Inglaterra sobre ese tema. Ni hablar entonces, Yancy, adelante.
En realidad, cuando vemos un tema tan complicado, o más bien que lo hemos complicado tanto en Costa Rica, porque la reelección sucesiva es la regla común en los sistemas democráticos. Donde se da la discusión es en la limitación, en que si son 2, si son 3, si es infinito. Ahí es donde se da la discusión en el campo de las ciencias políticas. En Costa Rica inclusive ni entramos a esa discusión porque la tenemos cortada, simplemente no hay reelección inmediata. Y sí, si vemos la fuente, el comentario de don Marco Vinicio está muy en la fuente de cuando se tomó esa decisión. Nuestros constituyentes, cuando estaban discutiendo ese tema, fueron muy férreamente, argumentaron en contra de la reelección inmediata, preocupados por el contexto histórico del momento, por el hecho de que antes de 1948, y repasemos que el contexto previo a 1948 era un contexto sin el Tribunal Supremo de Elecciones, un contexto en donde las elecciones per se sí eran muy cuestionadas, y el fraude sí estaba muy presente en las elecciones. Y entonces, claro, la manera en que se usaba la curul y los cacicazgos que se daban casi que de por vida, hicieron como que nuestros constituyentes querían erradicar aquello por completo, y la manera que encontraron fue zanjándola de que nadie se podía reelegir de manera inmediata. Entonces, con eso trataron, en efecto, de eliminar ese problema, cuando en realidad ese parte de ese problema que ellos estaban viendo, en realidad se solucionó con tener un Tribunal Supremo de Elecciones fuerte e independiente. Digo parte de ese problema. Ahora, ¿qué fue lo que perdimos con eso? Perdimos ese acervo de conocimiento y de experiencia de diputados que logren reelegirse 1, 2 veces, 3 veces inclusive, viéndolo desde qué sería lo más sano, de cuántas veces se pueden reelegir, y que lleven a la Asamblea esa expertise en las discusiones, en las negociaciones, en los procesos, ese flujo de los proyectos, de que no cada vez que entra una nueva legislación, todo se corta de golpe, y claro, el que se le quedó el proyecto a medio palo, ve a ver cómo logra influir en la siguiente asamblea para que el proyecto no muera. Entonces, eso se pierde ese conocimiento, y ese conocimiento, al menos lo que procuré medir en mi investigación de maestría, fue justamente cuál era el valor que aportaban a la legislación, viendo la legislación, el Estado de la Nación. Ellos hacen siempre tienen esta base de datos, esta información que nos brindan en el programa, en el PEN, de que la legislación sustantiva y no sustantiva. Entonces, en las asambleas donde han habido más diputados que son repitentes, ¿ha habido más legislación sustantiva o menos legislación sustantiva? Pues a través de un análisis cuantitativo y cualitativo, incluyendo otras variables para buscar tener un modelo más fuerte y significativo, sí encontré una significatividad de esas variables, de que el diputado tuviera experiencia. Esto como un efecto también de pares, porque al final el hecho de que yo tenga este diputado con experiencia no solo beneficia a este diputado, sino que beneficia a los diputados de su propia fracción y a la asamblea per se, porque con el hecho de que ya unos cuantos sepan, esos van a ir empujando el flujo de proyectos, sobre todo al inicio de un periodo que la mayoría no saben, no conocen, y como decía Abril, muchos de ellos incluso vienen con asesores también nuevos, y entonces tampoco conocen el teje y maneje de la asamblea. Entonces, claro, una decisión como de no quiero cacicazgos, no quiero que nadie se apodere de su curul, entonces corto esto, me provoca un efecto negativo en este otro beneficio que sí tienen los países en donde sus sistemas electorales sí lo permiten. Entonces, ahí es donde siempre, como política pública, o como decisión de definir reglas del juego, es donde debemos balancear. Y además, por otro lado, incluso el mismo tema de los cacicazgos y las curules, fue efectivo, se logró eliminar por completo los cacicazgos en las curules, porque sí, se interrumpió la carrera parlamentaria, y tal vez alguien que es realmente bueno
y que podría decir, yo voy a dedicar parte de mi vida, 12 años de mi vida, de mi carrera profesional, a ir y servir en la asamblea, porque sé que pues, son 12 años o 8 años que yo puedo dedicar a eso y no interrumpir mi carrera profesional. Pero cuando alguien ve que tiene que interrumpir su carrera profesional, que tal vez está en ascenso, sea el sector económico que sea, por 4 años, que además los 4 años lo que va a enfrentar estando en la asamblea, debates fuertes, toda la opinión pública, todo lo que tienen que pasar este cuerpo deliberativo, para luego tener que volver a su sector. Y entonces dicen, no, yo no puedo estar entrando y saliendo. Si quiero crecer en alguno de los dos sectores, no puedo estar haciendo eso. Entonces, al final también eso redunda en el problema que mencionaba doña Abril, de la falta de profesionalización de nuestra asamblea. Entonces, este problema que ha generado el tratar de eliminar el otro problema en 1948, y que para mí una muestra clara de que hemos visto que esto es más caro al final, la consecuencia negativa, es que en 6 ocasiones desde 1948 se ha intentado establecer la carrera parlamentaria y no se ha logrado. Y yo quiero meter la cuchara además para abonar a lo que ha dicho Yancy, y es que también está documentado que cuando los diputados tienen posibilidades de reelegirse, es mucho más factible que emitan política pública de largo plazo, con visión de largo plazo. Porque cuando no se pueden reelegir, tienen miedo de proponer, digamos, políticas de largo alcance que van a requerir varios años en dar frutos, que son además todo lo que es inversión pública, por ejemplo. Lo que ocurre es que les da miedo invertir en emitir leyes sobre política pública de largo plazo porque sienten que quien va a recoger los frutos es el próximo. Los próximos que vengan y nadie se va a acordar de que fui yo el que propuse esa ley. Entonces, muchos se quedan en leyes cortoplacistas, y hay un estudio del BID interesantísimo sobre América Latina y sobre los congresos de América Latina y cómo Costa Rica y algunos otros pocos países, pero Costa Rica es de los pocos en el mundo que no tiene reelección sucesiva, como dijo Yancy, paga un precio altísimo porque tiende a emitir leyes menos sustantivas que tienen que ver con inversiones de menor calado para poder rápidamente ponerse la medallita de que esa ley, ese puente se hizo porque nosotros aprobamos ese empréstito o porque yo llevé tal cosa a mi comunidad, pero ojalá de corto plazo para que se inaugure cuando yo todavía estoy ahí, ¿verdad? O que cuando se vean los efectos y frutos de esa ley yo todavía esté en el Congreso. En cambio, si yo me puedo reelegir, hay una mayor probabilidad de que emitamos leyes con visión de largo plazo y políticas públicas con visión de largo plazo. De hecho, ya voy a regresar ahorita al tema de los diputados, porque realmente es muy interesante, y la carrera parlamentaria no viene a arreglar ningún problema si no hacemos otros cambios en la elección de diputados, digamos, sería absolutamente inconsecuente. Pero yo quisiera dividir el análisis en 3 niveles. ¿Qué le promete un candidato o candidata a la ciudadanía? Bueno, en términos concretos le promete 3 cosas. Le promete una propuesta, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar. ¿Qué le promete un partido político a la ciudadanía? Ok, le promete un candidato presidencial, le promete candidatos o candidatas a las vicepresidencias, le promete propuestas, un plan de gobierno, y le promete diputados o diputadas. Esas son las 4 cosas que nos ofrecen los partidos políticos para decir, bueno, yo voy a ir a votar. ¿Qué mide usted? El candidato, los vicepresidentes, los diputados y las propuestas. Okay. Si yo me voy a las propuestas, que es una de esas partes, resulta que estaba viendo también el Estado de la Nación, y a mí siempre me ha resultado muy paradójico, como por ejemplo, el plan de gobierno del presidente Alvarado tenía 78% de propuestas totales. Tenía una meta definida, es impresionante, una meta definida y 9% de políticas concretas nada más. Es decir, una de cada 10 cosas que decía el plan era una política concreta y una de 100 cosas que decía el plan tenía una meta. ¿Okay?
Y entonces, antes de que salgan ahí a decir, claro, pero es que es el PAC el que hacía eso, bueno, vámonos a otro plan de gobierno, ¿les parece? Uno que perdió, que ni siquiera estuvo en segunda ronda, Antonio Álvarez. Propuestas totales, 71%, tenía menos que el presidente Alvarado, 71%. Metas definidas, sí tenía más que el presidente Alvarado. 6 de cada 100 era una meta definida. Y las políticas públicas concretas, eran menos que las del PAC, 6 de cada 100. Entonces ahí vemos una regla, digamos, vemos que las propuestas, son ideas, no son propuestas, son ideas, a las que muchas veces les falta el cómo y las que muchas veces son poco transparentes. Es decir, si yo soy candidato a la presidencia y digo que a partir de mi gobierno estableceré la prohibición de usar papel en las oficinas, algo más concreto, permítanme. Si yo digo, bueno, voy a permitir Uber, entonces yo salgo y digo, voy a permitir Uber, ok, listo. Es más transparente decir, promoveré una legislación o promoveré un proyecto de ley que enviaré en mi primera sesión de extraordinarias a la Asamblea Legislativa para que se apruebe el tema de Uber. Eso despersonifica la propuesta, ¿verdad? Y sienta las bases en quien verdaderamente tendrán que decidir. Entonces yo puedo decir, bueno, él dará el impulso al proyecto, pero los que van a definirlo será la Asamblea Legislativa. Las propuestas que hoy hacemos, Yancy, son súper pobres en contenido, en forma, pero además en transparencia, ¿no te parece? Yo creo que en efecto, digamos, cuando ya tenemos análisis tan sólidos como los del Estado de la Nación, que nos muestran los datos así de transparentes, pues termina siendo un hecho, digamos, no hay mucho ahí que uno pueda hacer controvertido. Sí, el Estado de la Nación ya nos revela esa radiografía de los programas, pero el punto es que muchos de esos programas inclusive se terminan presentando a la carrera o se presentan tal vez demasiado tarde. El punto justamente para aclarar con este proyecto es tenerlos de ahí desde el primer momento. Entonces, teniéndolos desde noviembre, estamos hablando de que ya hay más tiempo para los ciudadanos y para la prensa para escudriñar dentro de esos proyectos dentro del periodo electoral. Y a ver, no estoy diciendo que en el momento que esto se apruebe todos nos volvimos súper responsables y todos nos vamos a ir a ver los planes de gobierno, porque esto es un proceso de convertirnos al final en ciudadanos más presentes en nuestro sistema democrático, es decir, fortalecer nuestra democracia a través de la ciudadanía y no solo. Y entonces cuando los ciudadanos nos volvamos así más exigentes, a su vez los partidos también van a entender que las reglas del juego cambiaron y que ya no es haciéndolo de siempre que van a lograr convencer. Pero obviamente estos son procesos largos. Poder Ciudadano ya, por ejemplo, es desde el 2012 donde nace, y ya han transcurrido 8 años de esfuerzos, y ahí va el proceso. Y yo sí no creo que los programas de gobierno deficientes como los tenemos hasta ahorita vayan a cambiar en el corto plazo, pero sí creo que al empezar a exigirlos y a darles esa importancia que tienen con la obligación, es como podemos empezar a despertar ese cambio de que les presten más atención, al igual que les presten más atención a quien ponen en la papeleta. El estudio de Quesada y Casas era muy claro en que los partidos no le prestan suficiente atención a quién están poniendo en la papeleta, pero a la vez se da algo paradójico porque los ciudadanos tampoco le estamos prestando atención, ni estamos exigiendo, no estamos diciendo, ok, me gusta el tercero, pero los demás no, cámbienmelos o no doy mi voto. Obviamente es difícil porque estamos hablando de listas cerradas y sí, estamos hablando de más cambios en el sistema, pero el hecho de ya empezar a dar luz, a hacerlo más transparente, es como podemos empezar a generar otros cambios. Sí, a mí realmente yo no espero una especificidad como es un plan nacional de desarrollo en un plan de gobierno, no espero eso, por supuesto. Pero sí por lo menos que estén las rutas generales, y aquí veo 2 problemas, doña Abril, y sé que un montón de colegas se enojarán conmigo, pero bueno, uno de los problemas es que
esta semana, la semana pasada y esta, alguien me decía en los últimos 15 días, no, es que este precandidato dijo que salieran, que ojalá fuera una campaña llena de propuestas. Entonces le dije, ¿qué propuesta hizo? Ninguna, nada más dijo que ojalá fuera una campaña llena de propuestas. Y yo decía, por Dios, entonces, porque entonces esa es una de las cosas, que es culpa de los y las candidatas, o precandidatos y precandidatas. Y la otra son las agencias de publicidad. Y aquí se van a enojar conmigo algunos colegas, pero no es posible que la campaña se base en términos comerciales y publicitarios. Es decir, la discusión de un video de un precandidato no debería de ser si se ve chiva, si no se ve chiva, si tiene dron, si no tiene dron, si las letras están bonitas o no están bonitas. Debería de ser una discusión de contenido. Entonces, el ejercicio de la campaña no debería ser un ejercicio de creatividad comercial, sino de creatividad discursiva, es decir, que el discurso sea consistente y que ese discurso sea creativo, perfecto, pero tiene que ser consistente, doña Abril. ¿No le parece que también tenemos esa mezcla de responsabilidades? Yo creo que la responsabilidad es compartida, pero los principales responsables somos los ciudadanos en cuanto a qué es lo que estamos demandando, con qué nos estamos contentando, qué nos parece suficiente, o si comenzamos a elevar la aspiración o la expectativa de que la oferta electoral sea una oferta más de fondo y sea más seria. Todos sabemos que la política es más pasional que racional, y se sabe que se vota más con el corazón que con la mente. Pero una sociedad, cuanto más madura, más democrática y más educada es, más contrapeso le puede poner a esas pasiones haciendo una campaña seria. Pero vamos a ver, ¿es culpa de la agencia publicitaria que propone vendernos un lollipop como candidato presidencial, o la que hace anuncios todos serios? No sé, yo no creo que el frío esté ahí necesariamente. Por supuesto que yo quisiera que también los que hacen campañas y diseñan campañas publicitarias fueran súper serios, y más bien ellos le sugieran a los candidatos, bueno, es que lo que tenemos que hacer es hacer una propuesta programática y no venderte a vos como el más guapo o la voz la más no sé qué. Es una mezcla de todo, y tiene que haber también un poco esa parte de cuáles son los carismas personales de los candidatos y las candidatas. Pero creo que, y el Tribunal Supremo de Elecciones, yo le reconozco el esfuerzo que hace por tratar de educar a la ciudadanía en que le demos valor a esa parte programática, en que nos informemos. Pero el tribunal, volviendo a la pregunta que le hicieron o el comentario que le hicieron al principio, tiene las manos un poco amarradas, porque no tiene en este momento muchos instrumentos legales que le permitan exigir una serie de cosas, entre esas que se inscriban las candidaturas con sus planes de gobierno, y que además los partidos muestren su naipe completo. ¿Quiénes son todos los que van en la lista esa cerrada que llega a la Asamblea? Entonces, de nuevo, es una responsabilidad compartida. Algunos medios de comunicación han trabajado en tratar de demostrar también las propuestas, pero si la ciudadanía no se despierta un poquito y no exige más de fondo, no me refiero a gritar en redes sociales y a reclamar, ¿verdad?, de cualquier cosa, sino a cosas un poco más de fondo. La ciudadanía tiene una gran responsabilidad en eso. Pero si seguimos votando por ofertas de momento, ¿verdad?, lo que llaman la política de la identidad, si votamos nada más por aquel que de pronto me tocó los sentimientos, o que tiene la misma religión que yo, o que tiene las mismas, pertenece a la misma, llamémoslo tribu, porque eso es lo que somos ahora, un grupo de tribus, depende de qué es lo que nos resulta más importante en determinado momento, y le queremos dar el voto a esa persona, pero no porque compartamos la misma, no sé, raza, o seamos del mismo barrio, o seamos del mismo equipo de fútbol, o seamos de la misma religión. Eso significa que él va a representar realmente todo lo que yo querría para el país. Entonces tenemos que, los votantes, volvernos un poquito más críticos y más reflexivos.
Son las 2:53. La otra promesa o la oferta que se le hace al electorado son los vicepresidentes o las vicepresidentas, pero se hacen en campaña nacional, y a mí eso es algo que me preocupa. Es decir, hoy conocemos a los precandidatos, pero no conocemos a sus vicepresidentes, y vamos a ciegas en el proceso de convención de partidos políticos. Es hasta la campaña nacional cuando presentan a su equipo de vicepresidentes. Yo entiendo por qué pasa, porque hay gente muy valiosa que no se va a casar con ninguno de los precandidatos hasta que gane. Yo entiendo eso, entiendo la razón por la que se da, pero creo que sería deseable que a esta altura se presenten también equipos de trabajo, entre ellos dos fundamentales que son las vicepresidencias. Yancy, ¿cómo ves eso vos en específico? Porque aún con la propuesta de ustedes de reforma, irían inscrito la hoja de vida, por ejemplo, los candidatos a la vicepresidencia, pero ya en campaña nacional, es decir, ya cuando salieron los candidatos de los partidos políticos. Yo en este tema lo veo como algo deseable, más no fundamentalmente necesario. Y lo voy a poner en parte en la línea que vos mencionabas, en realidad, y pasa no solo en Costa Rica, digamos, en otros países igual, hasta que ya se terminaron las primarias y es el candidato que anuncia con cuál va a ser su vicepresidente. Y lo veo incluso que bueno que sea así, porque el vicepresidente es una figura que también me sirve para crear, sanar lazos internos dentro del partido. Entonces, tal vez voy a poner ejemplos no de Costa Rica, pero por ejemplo el caso del presidente Kennedy en Estados Unidos, cuando elige a su vicepresidente, elige a Johnson, que no era exactamente una mano derecha de él, sino que evidentemente es una movida para generar más unión. Y entonces la figura del vicepresidente, al no tenerla definida, que tenga que presentarse en X o Y momento, sino que ahí está toda la libertad para hacerlo hasta el final, me parece que más bien nos aporta ese elemento de generar, porque aquí las primarias que tenemos, pues, tenemos bastantes candidatos en los partidos, y eso puede generar unas discusiones y unas zanjas enormes que me parece que el vicepresidente es una figura que les puede permitir sanar. Ahora, no digo que sea la figura para sanar, pero es una puerta abierta, es un instrumento que se puede utilizar para eso. Entonces, más bien, digamos, puedo ver por qué sería deseable, en el sentido de que sí, conozcamos de una vez al equipo desde que va, y entonces yo ya no solo estoy evaluando al candidato presidencial, sino que también estoy evaluando ese equipo desde la primaria. Pero al final todos son el mismo partido. Entonces, no me parece fundamental, y me parece más bien más valioso dejar la puerta abierta para este otro uso de la herramienta. Sí, te compro el punto. No lo había pensado desde la estrategia interna, pero sí tiene mucha coherencia, digamos, realmente lo que señalas. Doña Abril, no sé si quisiera agregar algo a esto que acaba de decir Yancy. No, yo estoy plenamente de acuerdo, y vea el caso siempre en Estados Unidos, pero más reciente, de Biden y Kamala Harris, ¿verdad? Él escogió de entre sus contrincantes en las internas. De hecho, muchos de los nombres que se barajaban para la vicepresidencia eran contrincantes en las internas. Muy pocas eran nombres que no habían estado en esa convención interna. Y por supuesto que ayuda a sanar y ayuda a complementar. Y además, si son figuras que per se consideraban como posibles, a su vez, posibles candidaturas para presidencia, o sea que bueno, si no está por alguna razón y se pone a alguien de esa misma estatura o de un nivel, digamos, parecido, que bueno, porque eso a la ciudadanía le inspira tranquilidad. Pero además, Randall, hay que tener súper en cuenta que el escenario actual es tan diferente del escenario del bipartidismo. En el bipartidismo solo había dos opciones, y vos o estabas en una o estabas en la otra. No había el menor riesgo de que te pasaras de un lado al otro. Entonces era mucho más fácil identificar quiénes iban a ser los posibles vicepresidentes y vicepresidentas, o los posibles miembros de ese gabinete si llegaba a ser.
actualmente con la oferta tan amplia de partidos que hay y sabiendo que es muy difícil que ya, por lo menos todavía hasta este momento, alguien llegue con suficiente mayoría y que sea posible que haya que hacer estos ejercicios de coalición como el que se hizo en este gobierno, pero que vayamos aprendiendo a hacerlos todavía mejor y vayamos dominando ese arte de la alianza y la coalición, mucha gente no va a querer dar una adhesión, como bien dijo Yancy, en un proceso de pre-campaña hasta no saber quiénes son los que van a llegar. Y voy a agregar otra cosa más, la gente tiene que trabajar y meterse en una campaña, suspender su vida por 6 meses si empezamos desde las internas o 4 meses si empezamos en la campaña nacional, hasta para conseguir, ya no hablemos solo de los vicepresidentes, para mí ideal sería poder saber quiénes van a ser los futuros o posibles ministros y ministras ya para, digamos, diciembre, pero la gente está trabajando, no puede irse a hacer campaña. Entonces, no es fácil, no es deseable. Y no, indudablemente. Son las 2:59. Permítanme hacer una pausa. Yo he estado variando el orden del programa. Normalmente dejaba la pausa para el final para no interrumpir el programa. Pero nos está pasando algo, y es por dicha. Por dicha, hay muchos patrocinadores y yo les agradezco, no sé cuáles son realmente. A diferencia de otros programas, yo no vendo la publicidad Matices, lo hace el departamento comercial. Yo le agradezco mucho a los patrocinadores que confían en nosotros, pero el corte es un poquito largo, dura 8 minutos. Entonces, vamos a la pausa ya y regresamos con un tema sustancial. Y claramente es el que más pasiones genera de estos, que es la elección de diputados. Entonces vamos a la pausa, quédense con nosotros, son entre 7 y 8 minuticos nada más, por favor, y regresamos para hablar de elección de diputados, y mientras tanto doña Abril y Yancy escogen la canción con la que quieren cerrar el programa de hoy también. Son las 3 en punto, vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 3.8, ¿ven que es mejor así? Así ya sabemos que nos quedan al menos 15 minutos sustantivos más de programa para hablar de lo importante. Yo esta semana hice un artículo, en algunas redes, un video en otras, que se llama Simbolismo, Política y Payasada. Y bueno, yo me basé en lo que la RAE define como una payasada. Una payasada es, entre otras cosas, en su segunda acepción, es hacer algo fuera de oportunidad. Y critiqué abiertamente a doña Nidia Céspedes por decir que estaba haciendo una payasada en la Asamblea Legislativa. Y lo argumento en varias cosas. Lo simbólico, para que tenga efecto, o sea, para que sea real, tiene que tener incidencia, es decir, incidir realmente en que algo pase, tiene que estar ligado al fondo del asunto, tiene que tener oportunidad, es decir, que sea en el momento justo, y tiene que tener responsabilidad. Ninguna de estas acciones las encontré en la manifestación de doña Nidia, que pongo sobre la mesa porque es el tema de las últimas semanas. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos para que doña Nidia se ponga zapatos y deje la vigilia? ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, resulta que no hay, porque no hay proyecto de ley, no hay nada. O sea, ella no pide nada en concreto, pero además su simbolismo no tiene ninguna incidencia en el fondo, porque para tener incidencia en el fondo del asunto usted presenta mociones o presenta un proyecto de ley, y entonces se queda en un ambiente vacío. Y entonces, ahora que ya se hablaba sobre la reelección de diputados, un montón de gente puso en Facebook, y otra vez Nidia Céspedes. No, ese es el cuidado que hay que tener. Imagínese que un montón de gente que sí votó por el partido de doña Nidia, que por cierto ya no es el partido, pero digamos que votó por el partido de doña Nidia, no esté de acuerdo con estas cosas. Entonces va a tener la oportunidad de reelegir a los que sí consideran que hicieron bien su trabajo, y no reelegir a un diputado o una diputada que hace payasadas durante su legislatura. Ese es el cuidado, o sea, no es una reelección automática, no es que ahí los ponemos 12 años y ya no podemos volver a tocarlos. La cosa es que cada 4 se sometan a votación. Pero ¿qué pasa en Costa Rica? Yo voto en Cartago, entonces resulta que el quinto lugar del partido X, yo digo, qué más buena gente, además es un buen profesional y además sabe un montón de cosas, y yo voy a votar por él.
pero resulta que si yo voy en la papeleta y voto por él, realmente no estoy votando por él, estoy votando por los 4 que están antes de él. Y él nunca va a llegar, van a ser el primero, el segundo o el tercero, y le regalé el voto a otras personas en las que yo no creo, no confío o no conozco. ¿Cómo hacemos para variar eso? Digamos, ¿cuál es la posición, la fórmula de no seguir escogiendo así? Doña Abril. Gracias, Randall. La gente, vamos a ver, la frustración por la calidad de la representación política que hemos tenido en los últimos tal vez 20 años es tan grande, la ciudadanía se siente tan frustrada y se siente poco representada que lanza ideas, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos con una gran masa crítica que idealiza las listas abiertas, creyendo que las listas abiertas van a resolver todo porque por fin vamos a poder votar por 57 nombres. Las listas abiertas tienen un montón de problemas también. No hay un sistema ideal, hay unos mejores que otros. Yo creo que Costa Rica, como ya usted sabe y sabrán, el Poder Ciudadano viene promoviendo cambiar a un sistema que consideramos que es mejor que el actual, pero que no va a resolver todos los problemas. Pueden mejorar el vínculo entre representantes y representados, puede mejorar incluso la capacidad de la política pública de llevar equidad a todos los territorios, a todo el país, sea la costa, sea la meseta central, porque va a haber un representante por distritos electorales distribuidos por todo el país, que van a ser quienes le rinden cuentas a su comunidad, etcétera. Entonces yo creo que ese sistema tiene esas ventajas, pero nosotros, el mixto mantiene también la lista cerrada para una cantidad de curules, porque la lista cerrada también tiene sus beneficios. Los problemas de uno y otro, de listas cerradas o de listas abiertas o de mayorías por distritos electorales, siempre van a tener algún pero. Y la mejor manera de resolverlos es fortaleciendo los partidos políticos y siendo ciudadanos físicos. Entonces, los votantes del partido ABC, digamos, los votantes del partido ABC no están contentos con la persona que va en el primer lugar o en el quinto lugar de su lista, no voten por ese partido en esa elección, pero háganle saber además al partido es que no nos gusta como usted conformó su lista. Y con este proyecto que estamos promoviendo, el 21.414, creo que es el número de expediente, con este proyecto, por primera vez los ciudadanos vamos a poder saber bien quiénes son y qué han hecho las personas que van en esas listas. Y si no me gusta, no voto por ese partido. De por sí ahora hay tantas opciones que puedo votar por otra opción. ¿Yancy? Pues sí, digamos, yo una de las razones en las que me acerqué a Poder Ciudadano es justamente para entender cuál era, para debatir y conversar y entender qué cambios en nuestro sistema podrían fortalecer nuestra democracia. Y en esa investigación y en esas discusiones comparto completamente lo que Abril dijo ahorita y lo que hemos conversado desde que nos conocimos, de que usted puede, en este caso, que es como ya desde la oferta de lo que hizo PCY hace ya unos años, un punto medio entre los beneficios de una lista cerrada, por ejemplo, y con sus perjuicios, versus los beneficios y sus perjuicios de una lista abierta. Y sí, en todo esto, digamos, y en este punto medio que fue el que nosotros pusimos sobre la mesa, y que nuevamente el principal objetivo es la discusión, y por eso tal vez lo que más dolió de lo que pasó en 2019 es que no se aceptara la discusión, no el proyecto, porque el proyecto en ningún momento llegó a la etapa de decir se rechaza esta propuesta porque consideramos que el sistema mixto no es el mejor. No, esa parte ni llegó. Lo que se rechazó fue la discusión de si había un mejor sistema para la manera en que elegimos los diputados. Y nada más
también complemento lo que Abril, o reafirmo lo que Abril indicó, de que al final siempre se va a necesitar, sea cual sea el sistema, fortalecer a los partidos. Al menos desde mi análisis, porque sí considero que tiene que haber partidos. Son instituciones que a lo largo que cumplen una función en todas las democracias del mundo y en la nuestra la han cumplido y que se han venido debilitando. Tal como decía Abril hace un rato, los partidos tuvieron un papel muy importante y tenían bases importantes y las formaban y había esa estructura que hoy vemos muy debilitada. Pero eso no significa que la solución es borrarlos de la mesa. La solución pasa por múltiples otros ajustes, y este proyecto que se presentó hoy por Poder Ciudadano ya en la Asamblea es uno de esos ajustes. Uno pequeño en términos de que es solo un artículo y de que no estamos tocando nada estructural, pero muy significativo en el sentido de volver a poner la discusión sobre la mesa, de reforzar que hay que tener transparencia y de que solo con la transparencia es como podemos empezar a tratar de enganchar a la gente. Es que cómo podemos enganchar a los ciudadanos si tan siquiera les estamos ofreciendo información. Necesitamos poner la información sobre la mesa, y ahora sí, que el TCE va a seguir haciendo su maravilloso trabajo de voto informado, que hoy ya lo hace. Digamos, el TCE a lo largo de hace 10 años trata de recolectar esta información, solo que lo tiene que hacer con dientes y uñas porque no tiene las herramientas legales para hacerlo de una manera más eficiente. Sí, es que realmente a veces los partidos son un chiste. Es decir, hay personas que llegan a diputación, María Vita, monje del PUS. Digo, yo no sé si alguna vez se leyó alguna oferta programática del PUS. Claramente debería ser diputada de otro partido absolutamente diferente. O doña Carmen, no recuerdo el apellido, doña Carmen en el Movimiento Libertario, Quesada, gracias, que llegó del Movimiento Libertario y digo, era más Frente Amplio. Usted dice que raro, están en los dos extremos y ella nunca se leyó nada, ni fue a ninguna reunión. Esa es una de las cosas, y las capacitaciones son otras. Un día esto le explicaba a alguien el origen, digamos, del Partido Liberación Nacional, y cuando le dije el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, me dijo, pero eso existió. Yo sí, le juro que había gente, o sea, le juro que de verdad había gente que se sentaba a estudiar los problemas nacionales, y de ahí, digamos, surgen algunas de las propuestas que se aprobaron en la Asamblea Constituyente del 49. Y lo otro es el poco gasto en capacitación programática, digamos, que tienen los partidos políticos, y también, digo, es un chiste que un precandidato tenga que pagar 45 millones de pesos para ser precandidato, y ahí sacaste del mercado a un montón de gente. Además lo comprometiste porque no hay deuda política en primarias, entonces alguien le prestó los 45 millones o hipotecó la casa. ¿Por dónde arrancamos, doña Abril? Fortaleciendo los partidos políticos, porque realmente hacen cosas que digo, parecen ridículas. Sí. Bueno, Costa Rica no tiene una ley de partidos políticos, tenemos un sistema de financiamiento medio perverso, entonces yo creo que arreglar eso pasa en parte por ahí. Probablemente también habría que hacer un poquito más difícil la creación de partidos, es decir, que los requisitos sean un poquito más, que no baste con 3,000 firmas, que sea necesario un poco más, una masa crítica mayor, para que en vez de tener ese montón de partidos casi improvisados, ¿verdad? Cada 4 años, tengamos partidos que se van asentando, que van creando pensamiento, que van formando gente, que van reclutando, descubriendo y reclutando liderazgos en el país, que compartan la visión programática de ese grupo y que así puedan entonces tener una oferta interesante para la ciudadanía. Sí, a mí realmente me preocupa mucho porque no sabría por dónde empezar. Yancy, la primera pregunta, ¿por dónde se empieza? Bueno, lo que voy a decir no es algo que vaya a decirlo, sea yo la que lo estoy diciendo por primera vez. De hecho, no recuerdo ahorita si me va el nombre, así que me perdona la persona, pero recuerdo varios programas decir, sí, la forma es involucrándonos más. Pues sí, de ahí, todos como ciudadanos tenemos que involucrarnos más, que exigir más. Digamos, yo podría bien dedicar mi tiempo y tal vez no involucrarme en PSY, por ejemplo, y seguir diciendo, ¿cuándo van a cambiar los partidos?
pero descubrí que una forma de involucrarme más es, por ejemplo, a través de esta trinchera, y cada quien tiene su trinchera. Cuando se hacen programas de opinión como como en diálogos que estuvimos ayer, como en Profundidad con Teletica la semana pasada, donde se saca el momento para discutir, tarde que temprano más personas también van a ir despertando. Y este comentario que Vargas Cuyel fue el que se lo escuché, no sé si fue el primero, pero sí se lo escuché a él, de que al final es involucrándonos más. Puede sonar, no sé, cliché, pero es al final la esencia de la democracia. ¿Cuáles son las democracias más sólidas? No sé, pensemos por ejemplo en Suiza, donde tienen referéndums todo el tiempo, pero para tener referéndums todo el tiempo también se necesita una población muy activa. O Nueva Zelanda, usted necesita una población que participe. Y entonces, en el tanto la población no se interese, tampoco los partidos se van a interesar. Y entonces volvemos a un punto medio, que son establecer mecanismos que obliguen a tener un mejor resultado. Donde un caso en donde podemos comparar esto que estoy tratando de explicar, las cuotas de género en la asamblea. Que en un mundo ideal, al final sucede naturalmente y tenemos 50 y 50 o 55-45, pero a veces se necesitan mecanismos para acelerar esos procesos, y las cuotas de género han demostrado ser uno de esos mecanismos. En este caso, empezar a cambiar reglas del juego que hagan que los partidos tengan que cuidar más sus procesos internos de elección, hacer un mejor tamizaje de a quienes están seleccionando. Podemos, a través de esas reglas, esos cambios en las reglas del juego, estimular que los partidos vuelvan a retomar, los que lo tuvieron, retomar esa senda de una estructura más sólida, de una ideología más clara, de unos programas y políticas más concisas, más congruentes con su identidad partidaria. Sí, yo sé que Matices no es solo un programa político, pero tiene mucho contenido político. Yo realmente hace 7 años, cuando empezó Matices, había gente que me decía, "Usted está loco, 1:30 en la tarde hablando de política, nadie va a oír eso". Y vean que hoy les conté, y se los conté muy casualmente, sobre el éxito comercial, digamos, desde los patrocinadores. Bueno, es que la gente sí oye, y oye mucho, y tiene incidencia, y yo voy al súper y la gente me dice, "Hey, qué bueno estuvo el Matices del otro día". O sea, realmente a la gente le interesa estos temas, le apasiona estos temas, y ojalá más y más espacios se creen en los medios nacionales para discutir de esto. Randall, mucho orgullo. Yo estuve en el primer Matices. ¿Se acuerda? Sí, señora, usted estuvo en el primer Matices, así es. Primerísimo Matices, yo estuve invitada. 10 de marzo del 2014, imagínese. Es que la familia de Abril es de pioneras. La mamá fue la primera mujer directora de un colegio científico y ella la primera en ir a Matices. Estuvo muy interesante ese Matices, y fue político, el primero fue completamente político. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. La última vez que vino doña Abril, ella escogió la canción. Hoy le toca a Yancy escoger la canción. Sí, y ya me decidí. La canción es Over the Rainbow, y esta semana cumplió años una de mis mejores amigas en Manchester, y bueno, la llamamos y se la cantamos, y entonces ahora se la canto con una mejor entonación aquí desde la radio. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta más. ¿Cuál versión querés? Porque es que la canta tal cantidad de gente. La de Judy Garland. Judy Garland. Bueno, sí, así lo hacemos mixto. Yo elegí la canción y abrí la pista. Judy Garland fue la primera que la cantó, el Mago de Oz. El original. El original, no, pero es que hay un montón después. Sí. Está Israel Okamaico, no me acuerdo el apellido, que es larguísima. Pero bueno, está muy bien. Así es que don Glenn Montero, que me acompaña en Control Master, ¿sabes? Justamente. Gracias, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.